encuentro de Hablemos de Influencia, este ciclo de charlas que comenzamos el año pasado y que seguimos ahora en plena pandemia. En este caso estamos organizando 4 miércoles para charlar con distintos con la cámara apagada, especialistas. Tomás. Estoy todo, perdón, esto era que Sí. mi belleza no podía ser vista. Bueno, esta serie de encuentros que estamos organizando, en este caso, durante este mes estamos charlando con distintos referentes, con distintas personas vinculadas con aspectos que nos parecen que son campos que se pueden cruzar con esta cultura de la influencia, este trabajo que estamos llevando adelante con Miriam de Paoli y con Juan Marenco. Hoy tenemos un encuentro muy especial y la dinámica básicamente va a ser, vamos a escucharlos, vamos a hacer algunas preguntas y luego va a haber espacio para preguntas del público sobre el final. El encuentro va a durar 1 hora, así que pueden ir chateando y comentando en el chat. Sí les pedimos si pueden mantener sus micrófonos cerrados para concentrarnos en lo que dicen los invitados, que son increíbles, ¿no es cierto, Miriam? Totalmente. Bueno, les voy a dar una bienvenida un poquito más formal y poner un poquito de contexto porque tenemos mucha gente nueva. La verdad es que cada encuentro que estamos haciendo se van sumando y Juan de Grow, que nos acompaña en ese ciclo, la verdad es que nos puede dar fe. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la segunda charla de esos encuentros Hablemos de Influencia, que empezaron en realidad el año pasado. La segunda charla de nuestro ciclo 2021. Para los que se suman hoy, esta es una serie de encuentros que nace dentro de un marco que se llama Cultura de la Influencia, que es un proyecto que, como decía Tomás, estamos desarrollando con Juan Marenco de Be-Influencers. Nuestra idea y nuestro objetivo es generar como un marco teórico y un debate sobre la cultura de la influencia. El año pasado ya tuvimos un primer ciclo de 4 encuentros donde debatimos un poco sobre la necesidad o no de un marco de regulación para los influencers. Y lo hicimos con referentes y protagonistas de la industria. En el encuentro de hoy vamos a charlar con 3 invitados de lujo, que ya se los voy a presentar, sobre el cruce entre la cultura de la influencia y la comunicación política. Como decía Tomás, aprovecho para volver a recordarles que es importantísimo que ustedes nos vayan dejando sus preguntas por WhatsApp o si quieren también por mensaje privado y así al final de las exposiciones y de la charla podemos contestarles. Vamos a empezar con la presentación de los 3 invitados que nos acompañan el día de hoy. El primero es Carlos Bayala. Carlos va a aportar hoy no solo todo su conocimiento, pero también una parte de reality a nuestro encuentro, porque va a estar hablando con nosotros desde un tren. Qué decir para ese gran momento que es la primera vez que nos pasa en nuestro ciclo. Bueno, Carlos fue el premio Conex de 2017 y también de 2007. Se dedica a la publicidad desde los 18 años y pasó por numerosas agencias de publicidad argentina. Fue director creativo de Wieden & Kennedy en Portland y luego también su Executive Creative Director, pero en Ámsterdam. En Argentina fundó la famosa agencia madre acá en Buenos Aires y luego desde Londres fue socio global y director creativo de Mother. En 2015, no contento, fundó New, con sede en Londres. Y como si fuera poco, también trabajó en el Acuerdo de Paz de Colombia y asesorando a las FARC en el proceso de pacificación. Actualmente desarrolla proyectos sociales de gran escala, proyectos institucionales y comerciales complejos que unen comunicación y diseño junto con análisis de datos, física social y creatividad. Todo eso combinado. Bueno, también nos acompaña hoy Julia Pomares, que es la directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, más conocido como CIPEC, donde ingresó en 2010 como directora de instituciones políticas hasta asumir el liderazgo de la institución en 2015. Es politóloga por la Universidad de Buenos Aires y doctora en ciencia política por la London School of Economics and Political Science. Julia participó en diversas gestiones de gobierno y, entre otros cargos, fue asesora de política de la oficina del primer viceministro del Reino Unido y estuvo encargada del monitoreo de la descentralización electoral en Guatemala. En la ciudad de Buenos Aires, evaluó la implementación de la primera prueba piloto del voto electrónico. Último, pero no menos importante, vamos a tener con nosotros a Sebastián Robles, escritor, nacido en Villa Ballester en 1979.
Publicó la novela Años Felices en 2011, el libro de cuentos Las redes invisibles en 2015 y el libro de conversaciones Apuntes sobre Philip K. Dick de 2017 en colaboración con Juan Terranova. De próxima aparición vamos a tener la novela La máquina soviética. Sebastián también escribe en la revista Crisis y en la revista Chicas. Bueno, con esos invitados de lujo, dejo la palabra a Tomás, que nos va a empezar a tirar las primeras provocaciones para que empiece nuestra charla. Muchas gracias, Miri. Bueno, la idea es básicamente, como les contaba recién, la dinámica es, tenemos algunas preguntas, queremos escuchar la opinión de nuestros grandes invitados y luego abrir el espacio sobre el final para reflexiones, comentarios que pueden ir dejando en el chat. Lo primero que me gustaría preguntarle a nuestros invitados tiene que ver con que la base del consumo de medios de noticias de cultura es naturalmente fragmentada y siempre los mensajes están modificados por intermediarios que influencian nuestra percepción. La pregunta que le haría a Julia es cómo cree ella que afecta estos discursos, que suelen ser más universales, vinculados con la política, bajo esta intervención. Es decir, ¿qué pasa con esta tensión que hay entre mensajes políticos o de naturaleza política que deberían ser universales con la intermediación natural que se da en redes sociales y en otros medios? ¿Vos crees que la comunicación política toma estas herramientas, logra disipar esta tensión, o por ahora lo está haciendo más o menos? Gracias, Tomás, y aprovecho también para agradecerles la invitación. Me encanta el ciclo y muy honrada también de compartirlo hoy con Carlos, Sebastián y todos los que están acá. Te diría dos cosas para empezar de eso, Tomás. Creo que la política ha hecho en los últimos años un montón de recorrido en tomar estas nuevas herramientas. Las campañas electorales tienen muchísimo de eso hoy, de microsegmentación, de muchísimas herramientas que hoy se usan. Y bueno, y también generó mucho, como sabemos, mucho ruido y controversia acerca de qué implica el uso de esas herramientas, los casos que vimos en el Reino Unido y también en Estados Unidos. Creo que lo que le es más difícil todavía a la política es cómo logra construir narrativas, cómo logra poner ideas potentes que realmente lleguen a distintos públicos, que usen esas herramientas segmentadas, pero que logren generar mensajes coherentes y nacionales, ¿no? Creo que nosotros tenemos, y bueno, pensando en nuestro país, donde estoy acá en Argentina, nosotros tenemos como todos los países, narrativas muy potentes, ideas de cómo es la Argentina, nuestra identidad, que se fueron formando y que son, nada, le llegan a alguien que está en La Quiaca y a alguien que está en Ushuaia, y esa es una construcción muy fuerte que se hacen los países, las naciones, y creo que hoy estamos ante una incertidumbre de eso sigue así, va a seguir siendo así, o vamos a tener micronarrativas, microidentidades, y nos cuesta mucho pensarnos como un todo, ¿no? Creo que hoy me parece que es más una incógnita, y sí, muchísimo, como te decía antes, me parece que hay muchísimo uso de esas herramientas, obviamente algunos gobiernos mejores que otros, también implica una inversión, implica un equipo tecnológico, con habilidades para eso, pero me parece que pasar de las campañas electorales a algo mucho más potente, que es poner ideas distintas y ponerlas a rodar, todavía estamos entendiendo a tientas, viendo cómo se hace, y hoy nos encontramos en un momento además donde, no solo en la Argentina, donde me parece que vemos esos intentos medio desesperados de irlas construyendo en otros países, y no sabemos, a mí me intriga mucho, me obsesiona tratar de entender cómo va a ser o qué está ocurriendo, que quizás no estamos viendo, de cómo está ocurriendo ese proceso. La verdad que tengo más dudas, y también por eso me encantó la invitación, porque creo que ustedes, todo lo que hace a pensar la influencia, a pensar quiénes influyen, quiénes narran, quiénes son los narradores de historias potentes, me parece que tenemos que empezar a mirarlo de manera mucho más fuera de los compartimentos en los que estamos, y por eso me parece maravilloso este espacio, porque son las discusiones que tenemos que dar.
Muchas gracias, Julia. Muchas gracias por las flores, me sonrojo. Sebastián, y vos que, digamos, también a la hora de pensar en narrativa sos escritor y también, digamos, lo podés mirar desde ese lado, ¿cómo percibís esto que dice Julia acerca de estos ensayos, estas incógnitas? ¿Cómo ves que está atravesada la comunicación política por las redes sociales? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, un placer estar acá con Julia y con Carlos. Bueno, y este tema, yo trataría de pensarlo, o intentaría pensarlo desde mi experiencia, más que como escritor, como habitante, digamos, de las redes sociales desde hace muchísimos años. Y ahí uno lo que ve es un patrón que se repite desde siempre, ya te diría desde antes de Internet. Si vamos a Fidonet, esas redes de mensajería amateur de los 90, también era así. ¿Qué pasa? ¿Cómo es una discusión en una red? Alguien dice algo, después alguien le responde, y se va armando una discusión donde uno tiene siempre todas las respuestas a la vista, y cada respuesta para destacarse tiene que introducir un matiz diferente al anterior. Pues si decís lo mismo que el que estaba antes, no te van a leer, o no te van a responder, o vas a perder popularidad, o va a pasar desapercibido. Eso lleva a que las discusiones vayan empujando los límites hasta terrenos que ya no están ajenos a cualquier racionalidad. Creo que los antivacunas, el terraplanismo, todos esos movimientos un poco responden a esa lógica que es muy propia de las redes, creo yo. Pero ¿qué pasa? Uno no se vincula con las otras personas solo a través de las redes, y las opiniones que uno tiene no están moldeadas solamente por las redes sociales. Yo interactúo con mi vecino que vive al lado y hablo de qué lindo que es sacar la basura, le voy a hacer unas compras, él me va a hacer unas compras. Hay interacciones en la vida real, digamos, que no se parecen a lo que pasa dentro de esas redes. Pero cuando estamos ahí, ya estamos metidos dentro de esa lógica. Entonces, si queremos que nuestra palabra tenga algún valor, la vamos a tener que meter de alguna manera dentro de ese sistema. ¿Qué pasa con la comunicación política? A mí me da la sensación de que muchas veces la política corre detrás de esta lógica y trata de generar discursos que de alguna manera se acomoden ahí, y pierde de vista que para construir un discurso más universal, vos necesariamente tenés que tomar no solo lo que pasa en las redes sociales, por eso está muy influenciado por el lenguaje de las redes sociales, sino también qué pasa con la gente afuera de ahí, ¿no? ¿Cómo son? Lo que yo opino en una red, lo que yo tiro en Twitter, está motivado también por lo que tiraron otros y por mi indignación del momento y por muchos otros factores que, digamos, no necesariamente son los mismos no es necesariamente lo mismo que voy a decir afuera. O sea, la realidad ofrece una resistencia todavía a esa lógica, y me parece que mirar solo las redes sociales acá, especialmente en la política, puede conducir a errores, y de hecho lo vemos todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que puedo aportar desde mi lugar, me parece. Perfecto. De mi parte, un poco de envidia que tengas un vecino que te haga las compras, así que nada, celebro que tengas ese tipo de estrategias, las tengo que implementar en mi vida. Lo tenemos a Carlos literalmente arriba de un tren, queremos ver si se conectó, ¿nos estás escuchando o viendo bien, Carlos? Estoy escuchándolos a pesar de un pequeño problema de Wi-Fi y que vino el inspector, que eso es lo más gracioso que me pasó recién, y me preguntó si tenía ticket de first class, y yo lo saqué haciéndome el canchero y tengo ticket de coach, así que me quieren sacar a patadas del first class. O sea que tienen un auténtico argentino arriba de un tren inglés, colándose básicamente, pero no era mi intención. Así que bueno, ya empezó medio gracioso. ¿Me escuchan? Te escuchamos y te vemos perfecto, y vamos a seguir la saga de cómo te echan, la vamos a transmitir después eso, te aseguramos. Sí, la influencia del inspector sobre mí, o mía sobre el inspector en todo caso, pero juro que creí que estaba habiéndome sacado el ticket que estaba bien. Encantadísimo de estar acá con Julia y con Sebastián y con todos ustedes, con Juan por supuesto y todos. Y escuché, a pesar de todos los movimientos que hice,
escuché atentamente varias de las cosas que se discutieron y me gustaría tocar sobre los comentarios tanto de Sebastián como de Julia, pero te dejo a vos. No, por favor, nada, me gustaría también saber qué pensás vos de este cruce, ¿no? Y un poco Sebastián también mencionó esta idea de que hay unos lenguajes o hay un idioma de la red que no necesariamente es el idioma que usamos fuera de esa red, y cómo crees que eso se aplica en términos, por ejemplo, de comunicación política. Mira, hay una de las cosas que a mí me gustó mucho cuando se hablaba de las cuando Julia hablaba de las micronarrativas, y cuando Sebastián habló del vecino y de la relación, que tiene que ver con esto de que estamos tan absorbidos por lo que consideramos demencial que tienen las redes sociales, etcétera, etcétera, que quizás nos estamos olvidando de un tsunami que está viniendo por otro lado, muy especialmente, entiendo yo, y no me quiero disfrazar de futurólogo, que tiene que ver con la influencia directa. La influencia directa es ni más ni menos que la llega, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos encontramos en la calle con gente? Con el valor que va a tener la calle en los próximos años. La calle va a ser el lugar alternativo ahora. La calle va a ser, no, la alternativa era meterse online y descubrir gente. Y ahora, de alguna manera, la subversión de todo esto va a ser definitivamente encontrarse en la calle. Es más, hoy escuchas a una persona que te dice, pero vos conociste a esta persona en una date de parejas y demás. ¿Vos conociste a esa persona físicamente o no lo hiciste con ninguna plataforma? Eso es muy raro. Se hablaba hace 5 o 6 años exactamente al revés, ¿no? De que la manera normal de encontrarse con alguien era, bueno, nada, te lo presentaban, o veías a esta mujer o a este hombre y la conocías o lo conocías en algún lugar. Y por supuesto que todo eso cambió dramáticamente. Creo yo que el gran elemento, ya sea en micronarrativas o en esta relación casi de vecinos que tenemos directa, va a ser mucho más valiosa. Y creo que se está devaluando fuertemente a partir de la educación que están teniendo los ciudadanos, como decía Sebastián, los habitantes de este mundo, de la cantidad de barbaridades, estupideces y globos que hay dando vueltas en la comunicación social. Hay un paper que lo voy a recomendar, y es más, voy a tratar de compartirlos, de mi socio, Alex Pentland, en MIT Media Lab, que dice, ¿querés cambiar y fortalecer la democracia? Salí de tu casa y andá a la esquina a hablar con alguien. Y él habla del cociente de influencia, y por supuesto trata de convertirse todo en una ecuación matemática. Dudo de la ecuación matemática relacionada con las ciencias sociales siempre, pero también me interesa, por eso es mi socio. Y lo que encuentro y entiendo es que acá hay algo más importante. No, thank you. Hay algo más importante, y es que el encuentro físico tiene un valor. Greg Paz, que es el ex Chief Operation Officer de Twitter, y con quien estamos haciendo un proyecto para NASA, curiosamente, tiene un comentario muy... Ahora entró un sonido. Tiene un comentario muy interesante respecto de las relaciones humanas, y dice, no nos damos idea todavía, y lo digo yo, que fui uno de los creadores de Twitter, no nos damos una idea del valor del intercambio físico a partir del intercambio de bacterias. Lo habla de una manera nerdy, pero lo que creo que quiere decir es la profundidad de influencia que ejerce el encuentro físico va a ser revalorizada de una manera descomunal, gigantesca. Y esa apreciación o reapreciación me parece que va a ser valiosa para los próximos tiempos para considerarla. Genial. Carlos, muchas gracias. Julia, de estas ideas, ¿no? De que retoma también Sebastián, ¿no? De ir a la esquina, de charlar con tu vecino, de cómo la realidad sigue todavía empujando las redes sociales, por suerte, y genera una resistencia más allá de estas historias. Vos mencionabas narrativas más generales y narrativas quizás más pequeñas o micronarrativas. ¿Querés contarnos un poco más cómo pensás que se pueden crear estas narrativas en tiempos de audiencias tan segmentadas? Dale, gracias. Pero me encantaría reaccionar a lo que decía antes Carlos y lo que también había traído Sebastián sobre qué implica el contacto presencial.
Nosotros en CIPEC estamos hace unas semanas pensando cómo nos va a afectar el hecho de que las 60 personas que hacen CIPEC, que escriben documentos de política pública sobre cómo cambiar la política educativa, temas sociales, temas económicos. ¿Qué pasa cuando lo que antes era combinar estar sentado en la computadora escribiendo un documento y mirando lo que se está escribiendo en el MIT, con ir a reuniones, salir a como le dicen los científicos sociales, al territorio? Eso cada vez, bueno, hoy en pandemia no ocurre, y nuestro trabajo es virtual, cada uno en su lugar, y cómo nos estamos preguntando mucho, así que me interesó mucho también escucharlos cómo lo están viendo ustedes, cómo afecta la mirada del otro, de los otros, la construcción de ciudadanía, el hecho de que no nos ve, es eso, ¿no? La falta de presencia física. Y pensaba también en que quizás entonces los punteros, con toda la mala imagen que tienen, probablemente se vuelvan los nuevos influencers y una nueva, porque también la política, no sé, siempre tiene esto de pensar que la tecnología la va a transformar y no sé, cuando yo empecé mi tesis de doctorado sobre voto electrónico, parecía que en 5 años todos íbamos a estar votando en pijamas desde nuestras casas, y seguimos votando igual, mismo con pandemia, cambiaron muchísimas cosas, un poco de voto por correo sí en Estados Unidos, pero el voto sigue siendo igual, ¿no? Entonces, me parece que también nos obliga a pensar cuánto hay que estar viendo las mixturas, no como si fuera una evolución, y quizás quienes conocen, quienes tienen el termómetro de qué ocurre en el barrio, en la esquina, hoy van a tener un rol que pensábamos y muchos politólogos predecían que iban a terminar con el voto electrónico, ¿no? Entonces, me parece súper interesante eso, creo que tenemos que pensarlo más como mixtura. Y después lo que decías, que me preguntabas, Tomás, a mí me obsesiona mucho pensar cómo se van a construir narrativas, sobre todo para Argentina, porque siento que las narrativas que tenemos, las formas en que nos contamos como país están viejas, están agotadas, hablan de una Argentina que creemos que siga siendo así, o que nos gustaría que siga siendo así, pero muchas cosas no lo es, y pienso sobre todo en la narrativa igualitaria, la idea de que todos somos de clase media, que está tan fuerte en nuestra identidad, y que tiene muchas cosas muy valiosas, pero que también sabemos que con la mitad de los niños y niñas bajo la línea de pobreza, y igual se empieza a ser un poquito difícil de mantener que esa sigue siendo la Argentina, ¿no? Obviamente que hay muchas otras narrativas potentes que sí siguen en pie, pero esa es una narrativa muy fuerte que hoy está, creo, en la picota, y me parece que nos tenemos que escuchar distinto, nos tenemos que tratar de mirar, y quizás también de ir a la esquina, además de mirar qué ocurre en las redes sociales, de ir a la esquina y tratar de entender dónde están los nuevos elementos de la identidad en Argentina, y además en una heterogeneidad como nuestro país, ¿no? Donde es muy difícil, y por eso también vuelvo a lo que decía antes, narrativas universales, elementos que, digamos, somos argentinos, además de Messi, además de... Entonces creo que es un desafío súper grande, y como otra vez me dijo alguien, además de narrativas faltan narradores, y bueno, creo que eso conecta mucho con todos los que están acá, ¿no? Como quizás se narra de maneras distintas hoy, y no es tan vertical probablemente como era antes, pero a su vez también mucho más, quizás más caótica esa construcción. No sé, dejo acá para reaccionar, me encanta poder escucharlos también a Carlos y a Sebastián. Genial, Julia. Sí, y también algo que nosotros con Miriam y con Juan veíamos es, siempre hubo cierto prejuicio, ¿no? A la hora de armar estas narrativas. Vos mencionabas esta idea, ¿no? Que siempre todo el mundo o muchas personas se autoperciben de clase media, o que la clase media es la clase más popular o la más numerosa en el país, y obviamente, como decís vos, está en crisis con los números, está en crisis con las estadísticas que hay, con la realidad, y también ver cómo, bueno, desde la época de estas primeras redes sociales o las primeras incursiones de Internet que mencionó Sebastián, como también empezó a permear en muchísimas más personas las redes sociales, y es más difícil ahora segmentar, decir, bueno, Facebook es para mi mamá, Instagram es para mi hermano que es diseñador, Twitter es para tal persona que es periodista, y todo eso también es una imagen que todo el tiempo cambia, y que obviamente las narrativas tratan de darle ese sentido, y a veces es muy difícil.
Sebastián, vos mencionabas al comienzo, nada, dos fenómenos bien de las redes sociales, terraplanismo, antivacunas, pero también, digamos, hay otras expresiones un poco más organizadas o un poco, digamos, que pueden incidir más en la realidad que esos movimientos. Nosotros, no sé, siempre pensamos en movimientos como ciertos partidos libertarios. Yo soy docente universitario a nivel inicial y tengo muchos alumnos que en las discusiones sacan argumentos libertarios. Yo soy profesor de filosofía, tengo otra idea de lo que son los libertarios y siempre es esa discusión. Me termino dando cuenta que lo vieron en YouTube o porque siguen a ciertas personas. Pensábamos también en figuras como Sandra Pita, que quizás sale de su ámbito profesional y de golpe es percibida como una referente en términos políticos, incluso para los medios de comunicación. ¿Qué sentís de esta, digamos, de la emergencia de este tipo de fenómenos políticos en las redes sociales? Y si sentís que también se aceleró un poco, para tomar lo que decía Carlos, por la falta de microbios, ¿no? De intercambio que tenemos cara a cara y cómo estamos, sobre todo hace un año, mucho más centrados en las pantallas. Sí, evidentemente hay algo que está sobrevolando acá todas las intervenciones, que es justamente desde hace un año, a raíz de la pandemia, nos volvimos todos mucho más virtuales, por decirlo de alguna manera, de lo que éramos antes. Entonces, sí, lo que se percibe es que en el último año todos estos movimientos ganaron mucha más influencia. ¿Cuál es el futuro que van a tener? Yo creo que ahí de vuelta empiezan a jugar otros factores. ¿Cómo le va a ir a los libertarios en el futuro en la Argentina? Y eso depende de hasta qué punto puedan insertarse en una discusión política que en Argentina tiene ejes muy claros, o sea, peronismo, antiperonismo, populismo, republicanismo. Todo eso todavía no está claro. Creo que el futuro de este tipo de movimientos un poco depende de factores que no tienen tanto que ver con las redes sociales ni con cómo se manejen ahí, donde sí tienen evidentemente mucha influencia. Se habla mucho, por ejemplo, en Estados Unidos de Trump como un caso de un político que llegó prácticamente a la presidencia apalancado por sus intervenciones en las redes sociales, en Twitter específicamente. Pero también Trump se pudo cargar el Partido Republicano al hombro. Es decir, hay muchas otras cosas que pasaron afuera de las redes que lo impulsaron ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con Sandra Pita, por ejemplo? Y quizás en algún momento integre alguna lista de diputados, quizás sea diputada, y después hay que ver. O sea, después ya no depende solamente de cómo tuitea, ni de qué tan disruptivo es lo que dice, sino también de cómo se puede articular todo ese discurso en una discusión política más amplia y que tiene muchas otras variables que no son las de las redes sociales. Y con los libertarios pasa exactamente lo mismo. Estaba leyendo que hasta no saben si se presentan a las elecciones pues no tienen un partido político armado. Y sí, son tipos que por ahí tienen 2 millones de seguidores en Twitter, que son muy compartidos, que los chicos más chicos por ahí repiten las cosas que dicen, pero hasta que no empiecen a jugar políticamente, electoralmente, son solamente eso, ¿no? Una especie de nube de las redes sociales. Twitter en particular tiene como una maldición, que cuando uno entra a Twitter, lee Twitter, siente que todo lo que pasa en el mundo de alguna manera pasa por Twitter, y no es así. Expert puede ser, o Milei pueden ser un capo tuiteando, pero aún así después no poder insertarse dentro de un juego político. Además, ellos tienen un discurso que es muy antipolítica. Entonces ahí no veo todavía cómo puede funcionar eso. Me parece que no se puede analizar solamente desde las redes. Para mí era interesante, ayer vi un tweet que me gustó y lo cité para mencionar un poquito, para promocionar esta charla, y es que la persona que quedó primera en las elecciones peruanas, Pedro Carlos Castillo Terronés, tiene
de 1800 seguidores en Twitter, 273 seguidores en Instagram y 500 en TikTok. Uno puede decir, ok, yo tengo más seguidores que la persona que salió primera en las elecciones presidenciales, pero también es esto, ¿no? que viene apareciendo aquí. Hay un ecosistema, hay un lenguaje, hay un mundo de las redes sociales, hay otro mundo afuera, y hay que ver también cómo es, por supuesto, ese vínculo, porque también tenemos, y es algo un poco más con mis amigos, nos reímos, nosotros como que también podemos, sin ser un grande genio de la comunicación, ver, qué sé yo, el presidente de Argentina cuando tuitea él y cuando tuitea un equipo, porque capaz a las 3 de la mañana se pone a saludar a alguien que le dice, te mandé un dibujo, Presi, mandame un beso, o empieza a hacer cosas que uno te agarra en la cabeza, y bueno, y tú decís, bueno, ok, hay también gente que quizás, qué sé yo, como Alberto Fernández, genuinamente vivía en las redes sociales, además de su actividad política, y ahora es como un vicio que no puede dejar, ¿no? Está ahí con insomnio, como a veces estamos todos en pandemia, se le ocurre tuitear con el temita de que es el presidente de la nación. Pero bueno, si Alberto nos estás viendo, nos puedes tuitear y nos ayudas con algún follow, aunque seguro que te caen más puteadas que otra cosa. Y Carlos, ¿vos cómo ves? Nosotros charlábamos, además de la influencia que tiene las redes sociales en los discursos políticos, también hay otro costado de la política que nos interesaba, que tiene que ver con cuando las marcas se empiezan a sumar a causas sociales, ¿no? Una idea que quizás tiene una historia un poco más larga, pero que en los últimos años se agrandó, ¿no? Digamos, qué sé yo, Nike, Mercado Libre, Patagonia, todos se meten con cuestiones de racismo, de feminismo, cuestiones de género. ¿Vos eso lo sentís como algo genuino, como parte de la lógica del mercado, como que están hablando de un tipo de consumidor en donde yo quiero que la cerveza que tomo además tenga una posición sobre equidad de género? ¿Cómo lo ves a eso? Mira, yo veo ahí como dos o tres cosas mezcladas. Necesito volver 2 pasos y estamos todos volviendo 2 pasos a lo que se dijo lo anterior, porque hay riqueza en lo que escuchábamos, en lo que decía tanto Sebastián, que es un autor, es un escritor y por lo tanto es un autor y firma sus libros con su nombre. Y lo que decía antes Julia respecto de la narrativa y el narrador o narradora. O sea, ¿quiénes narran esto? Una de las cosas que me parece que quizás nos damos cuenta, y esto no solo los pro-Trump, anti-Trump o quien sea el político de turno, es la originalidad y autenticidad de quienes narran. Quizás ese es uno de los secretos de personajes como Expert y demás, que uno dice, bueno, está diciendo realmente lo que piensa y está hablando sin cassette, como se decía antes. Y acá, ese creo que es uno de los temas a considerar, que hay algo que se está valorando y mucho que es la autoría. Independientemente de la barbaridad o inteligencia de lo que se diga, se valora todavía en un mundo muy pasteurizado. Creo que Obama tuvo una enorme responsabilidad en la pasteurización del político. Fíjense que Obama parecía un político que venía completamente como un outsider, pero sin embargo actuó, quizás por conciencia de que venía como un outsider, como un insider muy fuerte, tremendamente moderado, Harvard, toda una cosa académica muy, muy densa, y generó todo eso. Esto es de la política. Pero ahora crucemos un segundo antes de meternos en las marcas, Tomás. Me parece importante tener un ejemplo que a mí al menos me resultó valioso. Vamos a ver qué hacen los evangelistas. Particularmente son los seres en este momento como organizaciones que más miedo me dan y más atención les presto respecto de un montón de prácticas que tienen que son tremendamente eficientes. Una vez hice un trabajo para el gobierno anterior, que el gobierno socialista de Lifshitz en Santa Fe, un trabajo pro bono, me acerqué a observar qué era lo que estaba haciendo el gobierno en términos sociales, porque especialmente me importaba entender qué pasaba en las villas, qué pasaba en las villas con el tema del narcotráfico y con diferentes formas de delincuencia en jóvenes y en menores. Y una de las cosas que me contaban es que las tareas sociales del gobierno de turno en ese momento, el gobierno de Santa Fe, en villas era intensísima, pero había un solo problema. Actuaban fundamentalmente en horarios de trabajo. Esto suena gracioso, pero ocurría que efectivamente entre las 8 y las 7 de la tarde eran los momentos en donde más gente de asistencia y de determinados talleres y demás activaba a toda la comunidad. Después de las 7 de la tarde, los que llegaban a esos lugares hasta las 11, 12 de la noche eran los evangelistas. Llegaban y se instalaban, vamos a decir la Universal de Dios o quienes fueran los evangelistas de turno, sabiendo que ese no era el prime time de los gobiernos, en donde el Estado se desvanecía, desaparecía y la actividad y presencia física de grupos como ellos podía llegar a tener una influencia. Ellos midieron la influencia ahí, de la misma manera que midieron la influencia en televisión, que es un medio que ha sido casi olvidado en estas conversaciones.
La televisión está tomada en las horas en las que la gente más preocupada, y especialmente mayor, no puede dormir. Compraron una cantidad de horas en paquete que no se lo podían vender los canales a nadie, de hecho era o lluvia o tener eso. Y se metieron un montón de autores de narrativas, o sea, pastores en este caso, a decir cosas que evidentemente pregnaron en muchos miles de personas. El tema acá entonces es bastante interesante respecto de cuán originales son algunos approaches que tienen que ver con la fisicalidad, el momento, la presencia del Estado. Y las marcas en cierto modo actuaron un poco como los evangelistas, donde ven ausencias de la presencia del Estado. Ingresan con intereses particulares, con intereses personales y a veces con intereses nobles. Esto es curioso. En general, aquellos que tienen una presencia más notable de un CEO o de un dueño o de un líder de la empresa, donde se puede ver y decir, bueno, ok, esto viene de la mano del creador de esta empresa o el creador de esta marca. Y entonces en ese caso tienen más confianza por parte de los ciudadanos, que entienden que no se le está hablando solamente en términos de consumidor, sino que se está hablando de una idea que es más grande o superadora de eso. Ahora, creo que hay marcas, Nike es un ejemplo que ha sido muy evidente en los últimos años, que se han metido en esa discusión, y se han metido en esa discusión de parte, no necesariamente de su líder, Phil Knight, su ex CEO de la empresa, sino de parte de los atletas que representan. Esto es curioso como efecto, porque dijeron, de todos los atletas que yo represento en los Estados Unidos, hay una inmensa proporción de atletas afroamericanos. ¿Cómo yo estoy actuando ante ellos? ¿Cómo quedo yo con ellos si yo no estoy levantando esta agenda social? Entonces esto, que se hizo de alguna manera en un cálculo bastante finito, nos dijeron, yo tengo toda esta agenda interna, yo tengo estos riesgos con mis accionistas, y yo tengo también este riesgo de ponérmela contra un gobierno, como fue el gobierno de Trump. Y de ese cálculo salió una ecuación que les resultó favorable, hicieron esto, que tiene riesgo. Y al público, no al consumidor, detesto la palabra, al público le resultó interesante esa apuesta y ese riesgo que asumieron algunas marcas. Son pocas las que lo hacen, muchas lo hacen de compromiso y se nota, muchos depositan en departamentos de responsabilidad social empresaria, sostenibilidad y demás, un discurso completamente pasteurizado al respecto, pero son pocos los que tienen filo de opinión, audacia y auténtico riesgo en ese sentido. Con lo cual, lo que creo que te estoy diciendo, Tomás, es, está en pañales el compromiso, si se quiere, social o en todo caso ideológico que tienen las empresas, porque ese riesgo son muy pocos los que son capaces de asumirlo, y entre los que toman ese riesgo se divide en aquellos que lo hacen especulativamente y aquellos que lo hacen por convicción, que son los menos. Y esas son las empresas que vale la pena prestarles un poquito de atención. Genial, Carlos. Les recuerdo que vamos a abrir en un ratito un espacio de preguntas. Por ejemplo, Adriana recién en el chat hace un comentario semántico que es interesante, que es que muchas veces a algunos influencers o algunas personas importantes como clientes se los llaman evangelizadores de la marca, ¿no? Que ya también aparece esa idea del evangelizador ahí. Y esta tendencia de que las marcas o las corporaciones o las empresas empiecen a tomar posición, yo la veo, por supuesto, en estos ejemplos que estamos mencionando, pero también a mí me pasó el año pasado. Yo vivo en el barrio del Abasto, por ejemplo, y aparecieron un montón de negocios muy tradicionales, desde un lugar que vende quesos hasta lugares como bares, que por ejemplo pusieron el pañuelo verde de la interrupción legal del embarazo, que me parecía también algo que era como poner un lugar. Hay un bar notable cerca de mi casa que se llama El Banderín, que el Banderín tiene la bandera del orgullo y tiene un cartel que dice el futuro es transfeminista, rodeado de todos señores grandes, adultos mayores que van a tomar su café y su sándwich de manteca y queso, que es muy, muy común. Y bueno, también a veces me pregunto qué pensarán que es el transfeminismo, pero también supongo que hay gente que dejó de ir a ese lugar, o que quizás empezó a ir a ese lugar por esa posición política. Vos, Julia, ¿pensás que esta tendencia que estuvo mencionando Carlos, que estamos charlando acá, crees que despierta interés en las personas, estas nuevas narrativas? Y un poco lo que decía Carlos también, ¿ocupan un rol del Estado a la hora en que el Estado se va y empiezan a llegar los evangelistas? Voy un paso para atrás también, como hizo Carlos, porque quiero reaccionar a algunas de las cosas que él dijo. Me parece súper interesante, Carlos, lo que planteás y el rol de las marcas. Para una organización, por ejemplo, en el caso nuestro de CIPEC, que produce ideas y que trata de que esas ideas lleguen,
en los últimos años cada vez la competencia es mayor, ¿no? Antes era como muy clara la diferencia. Bueno, el mundo académico produce esto, los think tanks toman esas ideas, las traducen y las pasan a la política pública, y ahora las ideas circulan de manera mucho más desordenada y quienes la producen están en lados muy distintos. Entonces hoy una causa medioambiental la puede estar empujando una organización de base como una marca con miles de millones puestos en marketing. Me parece que eso hace una competencia enorme, como que tenemos que también pensar cuál es el impacto de eso y también cómo nos adaptamos a eso y cómo logramos que las ideas circulen. Ahora estos días falleció Williamson, economista que dio lugar al término consenso de Washington, y él escribió muchos años después de que se acuñara ese término, que es muy potente, todos sabemos, todos en ciertos ámbitos científicos y mucho más allá de científicos, de la política, qué significa el consenso de Washington, y es un sinónimo de neoliberalismo para una parte importante de la dirigencia. Y él escribió varios papers años después diciendo, yo no quería decir eso, me lo entendieron mal, yo quería decir otra cosa. Y bueno, y el término ya volaba, ya viajaba, hoy imposible dar marcha atrás con eso. Me parece que eso también hay que tenerlo mucho más presente, que las ideas viajan de manera, me parece que distinta a cuando estaba menos segmentado la forma en que circulaban la información. Y otra cosa que quisiera poner sobre la mesa, que es más una pregunta para Carlos, para Sebastián, para todos los que están acá, es si efectivamente se está dando esto de que, bueno, no queremos escuchar el cassette, queremos lo auténtico. ¿No es más efímero eso? Porque el auténtico te dura el tiempo, que es la frescura, después ya no sos más auténtico, ya pasás a ser parte del sistema, como creo que decías vos, Sebastián, sobre alguien que se vuelve un celebrity en Twitter, después es tomado por el sistema y después eso dura menos, va a hacer que también los tiempos de los narradores sean más cortos. No sé, tiro la pregunta. Veremos, no sé si Sebastián quiere retomar esa pregunta, yo aprovecho y le sumo otra, si quiere dar un pasito para atrás, creo que el dicho era, bueno, das 2 pasos para atrás para dar un paso para adelante, acá damos 1 atrás, pero creo que damos 2 para adelante, y también nada, preguntarte, los que somos fans old school de Sebastián, conocemos Los Años Felices, que es una de las novelas de mi vida, así que niños de los 90 vayan a verla porque es hermosa, pero también, nada, en el último año y pico, también te volviste como conocido por estos hilos en donde, qué sé yo, narrabas animales sueltos o narrabas programas políticos, incluso intervenciones, las conferencias de prensa de Bisotti, digamos, de alguna manera, mucha gente era como que sorprendía de ver los hilos de estas narrativas, ¿no? Como que vos a veces lo que hacías era mostrar, o me parece a mí que haces es mostrar como la mano que escribe esa narrativa, ¿no? O qué es lo que está detrás. Entonces, tomás un poquito lo que comenta Julia y yo te preguntaría si sentís entonces que en las redes sociales es más fácil poder descubrir ese storytelling o justamente es más sencillo confundirse y creerse que esa es la realidad y no lo que está afuera. Un poco quizás las dos cosas, ¿no? Ese ejercicio de escribir en Twitter las narrativas un poco de los programas de televisión tiene que ver con otro oficio, creo yo, que tengo, que es el de escritor fantasma. Y ahí me pasó algo bastante curioso, que me tocó hacer libros de figuras de televisión, específicamente periodistas, conductores, y ahí noté algo bastante notable, que después lo vi también en los programas, ¿no? Cuando en general una figura de la televisión, cuando va a escribir un libro, firma un contrato con una editorial, le pagan o le prometen una cantidad de plata X y le mandan un escritor fantasma para que diga lo que quiere decir, que en general el tipo no sabe lo que quiere decir, ¿no? Y ahí uno lo que ve, o lo que yo percibí por lo menos, es una diferencia muy notable entre las figuras de la televisión que vienen de la época, digamos, pre-redes sociales, pre-rating minuto a minuto, y los que vinieron después. En particular en los más jóvenes o en los más
contemporáneos, digamos, lo que se notaba mucho, y uno cuando es escritor fantasma eso lo ve inmediatamente, porque tenés que grabar a la persona, preguntarle, escribir después, tenés un tratamiento como muy íntimo con el discurso de ese, que en definitiva es un narrador, ¿no? Porque un conductor de un programa es como un narrador del programa. Y ahí lo que notaba, decía, es hasta qué punto esos discursos eran incoherentes, o sea, el tipo te dice una cosa y capaz que al día siguiente te dice exactamente lo contrario. Como vos tenés que escribir un libro, le tenés que advertir, mirá que en el capítulo anterior dijiste todo lo contrario. Y eso era muy notable. Entonces, trasladándolo a la tele, cuando uno va al nivel más micro, ve también lo mismo. O sea, yo cuando empezaba a relatar los programas políticos, una de las primeras cosas que me llamó la atención, más allá de estas contradicciones, es cómo los tweets eran compartidos por gente con comentarios directamente opuestos. Cada uno veía ahí lo que quería. El anti-kirchnerismo veía algo, los otros veían otra cosa, todos tenían la sensación de que el tipo de alguna manera los estaba estafando. Y todos tenían razón a su manera, ¿no? Entonces, eso me parece como muy digno de señalar. Después, yendo más a la pregunta de Julia sobre si esto se vuelve algo más efímero, y yo creo que sí, necesariamente. En el momento en que se consolida el terraplanismo, ya va a ser necesario que salga alguien diciendo que no tienen razón. Es decir, toda cristalización de eso en algún momento desborda, y en el caso de los libertarios se ve muy claro. Cuando entran a jugar en el juego político se tienen que aliar con Cambiemos, por ejemplo, para tener alguna chance electoral, inmediatamente ahí van a surgir las disidencias y ya se está viendo, ¿no? Entonces sí, es todo muy efímero. Y también es todo como muy incoherente. Si uno le busca la racionalidad, creo que la racionalidad hay que encontrarla, o se la puede encontrar, si uno entiende que están metidos en una lógica donde todo el tiempo tenés que decir algo nuevo y algo distinto, y eso es aún a riesgo de la propia coherencia de tu discurso, ¿no? Se ve en la televisión, se ve en las redes y se ve en la política también. Sí, sin duda, y esa racionalidad también es la que le da el sentido a la narrativa, ¿no? La narrativa muchas veces, como vos cuando escribís esos libros, tenés que llenar esos huecos y tratar de que parezca algo más coherente y también dominarlo, digamos. Todo el mundo, todos los que estamos aquí, yo el primero, hicimos en privado o en público alguna predicción sobre la pandemia, se nos quemaron todos los papeles. Yo tengo un tweet que dice, qué boludos que dicen cuarentenas y son 15 días, cuarentenas son 40 días. Ese tweet vuelve a mi cabeza cada 2x3 porque obviamente estaba equivocado y no lo sabía, y nada, quizás otras figuras públicas tienen tweets un poco más complejos, pero también lo van acomodando en esta narrativa. Nos quedan 10 minutos de este encuentro que, como están viendo, es espectacular y muy enriquecedor. Estamos todos pendientes a ver si a Carlos lo echan de la primera o no, así que por ahora no está pasando, pero mantiene así como la tensión sobre el final. Sí me gustaría entonces usar estos minutos, nada, ya que estamos yendo de atrás para adelante, para que cada uno de ustedes tres pueda cerrar con algún comentario, alguna de las ideas que estuvo mencionando en el encuentro pasado y posiblemente en los que van a venir. Si aparecen autores, aparecen, como contó Carlos, algún paper, si tienen algo para contarnos, aquellos que nos están viendo tanto de manera sincrónica como asincrónica, sepan que después en el comentario del video que subimos al YouTube del canal de Grow, que les va a llegar por mail, solemos poner los nombres de las obras o de los autores que mencionamos, a veces son apellidos difíciles, así que no se preocupen. Me gustaría entonces, Carlos, invitarte si querés, unas palabras finales. Gracias, Tomás. Y sí, quiero decir algo respecto de esto que dijo Julia y que decía Sebastián, sobre estas formas de narrativa y sobre lo espontáneo y el fin de lo espontáneo. Y yo tengo la sensación de que ahí sería yo, y me lo digo quizás a mí mismo antes que a nadie más, muy prudente respecto de qué cosas generan respeto. No,
le está poniendo, Carlos, un poco de suspenso a esto, qué es lo que le va a generar. Lo bueno es que la imagen que quedó, por lo menos la que veo yo, es una imagen que está, Ha cedido quedé pensando. Claro, ¿qué imagen pone de respeto, dijiste, Carlos? Hasta ahí se Sí, escuchó. ok, ahí sigo. Vamos a poner un ejemplo de un tipo que podría haber sido famoso, que es Oscar Wilde. Hace 100 y pico de años, Oscar Wilde tenía momentos muy tuiteros, muy graciosos, con ocurrencias, muy frívolas en algunos casos, pero tremendamente ingeniosas. En general utilizaba algo que en Twitter funciona muy bien, que es el asombro que genera la paradoja, que Chesterton también se llevaba bien con eso. Y creo que al público le gustaba mucho y reaccionaba muy repentinamente a ese tipo de cosas. Vamos a decir que Dickens lo hizo también en cierto modo con las novelas y con las entregas, de una manera medio Netflix, en donde se iba enganchando a la gente, él les iba leyendo, incluso le leía al público en vivo, y el público se entusiasmaba con personajes, lo odiaba a Dickens cuando mataba a un personaje, le pedían por favor que los reviviera tal o cual. Había toda una conexión en el diario. Ahora, eso es una parte. Y yo creo que lo que al público le divierte muchísimo es aquellos personajes que dentro de la autoría son capaces de entrelazar, voy a decir, dos líneas narrativas. Una línea que vamos a llamar esta diaria, ¿sí? Espontánea y sin cassette, y que le sirve muchísimo al público para entender a la persona en calzoncillos o en paños menores, diciéndonos ellas o ellos determinada cosa que se corresponde con sus vidas y con su pensamiento más fresco. Eso está bueno, siempre y cuando sea inteligente y nos dé algo. Y otra, y voy a usar también a Wilde, pero ahora voy a usar a Wilde en la cárcel escribiendo De Profundis, que es intuiteable. ¿Por qué? Porque De Profundis, o la balada de la cárcel de Reading, es fundamentalmente triste y profunda. Es una confesión de una montaña de cosas que tienen que ver con aspectos filosóficos de su vida y de la vida de todos los hombres, incluso toca la vida de Cristo, en donde nos involucra con otra parte de su ser, que es una parte no necesariamente irreverente y jocosa y fresca, sino con una parte profunda. Y ahí creo que en la comunicación de las redes sociales, en general, lo que estamos es entusiasmadísimos con una parte, que es la del ingenio y la del chiste, etcétera, etcétera, que nos mantiene viva determinada figura, porque la vemos en el diario, pero creo que en el fondo estamos todos pidiendo que esas personas, ya sea un político, ya sea un líder social, ya sea una persona de Hollywood, lo que sea, nos demuestre que no hace todas esas boludeces solamente porque le divierte tener un montón de seguidores, sino que además tiene algo profundo para decir, genuino, intenso, que está dentro y que nos da una noción que ha pasado un poco desapercibida en los últimos años de las celebrities, que es diferente de la celebrity que viene de los líderes únicamente, que es un sentido de propósito. Aquella gente que nos contagia un sentido de propósito, esa gente influencia nuestra vida, no hoy, no la semana que viene, sino para siempre. Y con eso voy a decir que Martin Luther King hizo eso en mí, voy a decir que Malcolm X hizo exactamente eso y su autobiografía hizo eso en mí. Estos personajes que tienen tanta historia divertida e interesante para contarnos, que en el fondo nos dejan un sentido de propósito. Muchísimas gracias, Carlos. Julia, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría comentar de esto que estuvimos charlando hoy? Ay, me dejaste pensando, Carlos, con esto último, de quiénes transmiten el sentido de propósito. Creo que algo que me deja, y también por lo que me encantaba la invitación de esta conversación, es que si tomo esto último de Carlos del sentido del propósito, esa profundidad como empieza a surgir desde distintos ámbitos y como quizás también hay que pensar más en la hibridez de los liderazgos y en cómo se complementan de maneras muy distintas a las que creemos que son los líderes, y por eso también me parece que estamos en una etapa del mundo, de la Argentina también, pero del mundo, donde necesitamos más filosofía y menos econometría, al menos mismo hasta para temas como los que me puede interesar de política pública, cómo nos conecta con algo mucho más profundo, y también con algo que me parece que no quiero terminar con una nota negativa, pero sí lo quiero decir,
que con la pandemia y este aislamiento también nos conectó con una sensación de incertidumbre en lo más profundo, que me parece que también hay que poder escuchar, porque eso trae unos niveles de ansiedad y de inseguridad, creo, existencial, que me parece que quizás aumentan esta necesidad de sentir el propósito, porque en el fondo estamos todos profundamente angustiados y angustiadas por esta situación. Pero para terminar con una nota positiva, también creo que la pandemia nos mostró que así como nos cuesta ver narrativas nacionales o universales en términos por ejemplo, de un país, también vimos cómo rápidamente pueden transportarse ideas mucho más allá de un mismo país, y creo que el hecho de que de repente se pusiera de moda ese eslogan de Build Back Better, ¿no? De construir mejor, también me parece que nos da una dimensión de cómo pueden operar narrativas en términos globales. Me parece que también puede ser súper auspicioso. Y por ejemplo, todo lo que se está ahora discutiendo en Estados Unidos y lo que está planteando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre una nueva narrativa del desarrollo económico y desarrollo industrial que no está disociada del cambio climático. Me parece que también es un terreno fértil para mirar más allá de nuestros horizontes y bueno, y creo que también esta conversación ayudó mucho, a mí al menos, y aprendí mucho de cómo tienen que darse esos tipos de diálogos. Así que gracias. Muchas gracias, Julia. Sebastián, ¿cómo querés cerrar? Bueno, me gustó mucho esta conversación y estas últimas palabras, sobre todo. Y me estaba acordando, ¿no? Siempre es muy interesante ver el contraste entre cómo una persona se muestra en las redes y cómo la conocemos, cómo es en otros ámbitos, ¿no? Y hay una persona, y le voy a contar la anécdota, esta simplemente como para cerrar, no sé si se puede universalizar, pero a mí me pareció, me pareció esperanzadora, ¿no? Yo tengo un familiar, lo tengo en Facebook, lo sigo y me indigno en general por los posteos que hace, es un tipo que suele subirse a toda teoría conspirativa que ande dando vuelta, acerca de la pandemia, del coronavirus, de las vacunas, compartía cosas sobre la dioxicloroquina el año pasado, en fin, muy en esa línea. Tiene más de 70 años y tiene hijos que lo impulsaron a anotarse para que se vacune. Y a la hora de decidirse si iba a vacunar o no, ¿qué hizo esta persona? Bueno, llamó a su médico, le preguntó, ¿me vacuno o no me vacuno? El médico le dijo, sí, vacunate tranquilo, y fue y se vacunó. Y después volvió a postear las mismas cosas, es decir, no es que cambió su punto de vista en las redes ni nada. Yo me enteré de esto porque lo conozco de otro lado. Y así como hay personas, en este ejemplo puntual, ¿no? Hay personas que consultan a su médico, hay otras que verán que otra gente se vacuna y que están bien, entonces también van a ir a vacunarse. Es decir, me parece que una interesante conclusión de esta charla es que tal vez por momentos las redes sociales, cuando uno entra ahí, producen cierta asfixia por el tipo de discursos que hay, pero también hay una afuera y ese afuera sigue siendo importante, ¿no? Y a mí eso me resulta todavía esperanzador. Genial, muchas gracias, Sebastián. Les queremos súper agradecer, por supuesto, a Julia, a Carlos y a Sebastián, su tiempo valioso. Vamos a ser sinceros, vale el doble el de Carlos porque está arriba de un tren y además quiso comprar un pasaje en primera, así que nada, ya con esa voluntad estamos súper agradecidos, pero también a todos los que se conectaron. Esta fue el encuentro más popular de estos 2 años del ciclo y para nosotros sabemos que el cansancio de estar frente a una compu, una pantalla un ratito más, ahora cerca de la hora de comer, es nada, siempre es un esfuerzo extra, así que estamos muy agradecidos. Gracias a
todos los que estuvieron haciendo comentarios, lo vi a Pace, está Diego, Juan, bueno, un montón de gente, no llegamos con tiempo con eso. Me gustaría, antes de terminar y contarles quiénes van a ser los invitados del miércoles que viene, darle un espacio a Juan Echegaray que nos cuente un poco acerca de Grow, que es el gran anfitrión, el que nos presta este salón. No estamos compartiendo todavía microbios como nos gustaría, esperemos que el año que viene el próximo encuentro sea compartiendo microbios entre todos, pero bueno, ¿querés contarnos un poco sobre Grow, Juan? Sí, bueno, gracias a todos por pasar por esta gran aula magna virtual. Creo que está buenísimo que estemos todos construyendo conocimiento. Esto es lo que nos une, creo, hace 4 años que estamos en esta búsqueda, porque la verdad que no es que solamente estamos haciendo cursos, estamos tratando de encontrar especialistas, cruzar información y cosas que puede traer cada uno desde su ámbito de trabajo para construir algo que no está, que el Estado incluso no lo brinda. De hecho, no tenemos una certificación oficial en los cursos que damos, porque todo va cambiando, ni siquiera puede estar en un manual, no puede haber un manual de comunicación digital porque todo va evolucionando muy rápido, los programas cambian, y esa dinámica no la tiene el Estado y sí la tenemos que suplir nosotros. Así que estamos constantemente construyendo este conocimiento, entendiendo, a veces nos sale mal, como cuando hicimos un curso de youtubers y se anotaron 2 personas, a veces nos sale bien cuando, por ejemplo, agarramos un curso de marketing digital y fuimos los primeros en meter materias de creatividad, porque entendíamos que sirve para, más allá de las herramientas digitales que uno tiene en marketing, necesita aprender a comunicar eficientemente con estrategia y con creatividad, y nos salió bien. Así que nada, es agradecerles, estamos muy contentos de que todos elijan estar, que hoy elijan estar acá en este evento, construyendo y transmitiendo. Creo que hoy hay casi 80, hubo en un momento 80 participantes, y va a haber muchos más que lo van a ver este video y se van a llevar mucha información para que puedan seguir aplicándolo. Así que gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a contarles entonces quiénes van a ser los próximos invitados. Les recordamos que hoy, a partir de las 18, en el mismo link donde se inscribieron para este encuentro, va a estar la inscripción para el próximo encuentro. Como ustedes saben, es absolutamente gratuito, pero tenemos que tener un orden, una lista para poder organizarnos un poco mejor. Así que, nada, Juan Marenco, desde su casa, con un poquito de tos, por eso no estuvo participando tanto, si la tos se lo permite, no es COVID, se le dio negativo, nos va a contar quiénes van a ser los próximos invitados. Bueno, gracias Tomás, y espero que no me interrumpan a todos, más o menos. La semana que viene vamos a estar hablando sobre periodismo, creo una de las profesiones quizás más afectadas por la cultura de la influencia. Vamos a estar hablando con Carolina Amoroso, con Daniel Deceni y con Carlos Charibuyot. También mucha expectativa, esperemos que pueda estar al nivel de esta charla, que la verdad que estamos... yo estaba como anotando en notas y en WhatsApp, y la verdad que también Julia anotaba en papel. Estamos como todos anotando cosas, y la verdad que creo que nos hemos enriquecido un montón, así que muchísimas gracias a todos, y los esperamos el miércoles que viene a las 11 de la mañana para hablar con Carolina Amoroso, Daniel Deceni y Carlos Bullot. De vuelta, Bueno, muchas yo no tengo gracias. nada que sumar, nada más que agradecer a todos a su presencia, que los esperamos el próximo miércoles para seguir debatiendo sobre esos temas que nos apasionan tanto, y nada, lo de hoy fue de verdad increíble. Gracias, un honor estar con Julia y con Sebastián y con ustedes, con todos ustedes y con todos los que nos siguieron. Muchísimas gracias de mi lado desde el tren. Abrazos. Gracias, Carlos. Saludos para todos. Recuerden, hoy a las 18, en el mismo link donde se inscribieron, va a estar la invitación para el miércoles que viene. Nos vemos la semana que viene. Bueno.